Siento una gloria de Dios metiéndose en las casas. 10:40. Yo estoy diciendo que la historia de la familia Guzmán, de la familia Costa, y va a cambiar. Yo estoy diciendo que la historia de la familia Matías Ojeda va a cambiar. Yo estoy diciendo que la historia de la familia Martes 16 de Muñoz julio. Rolón va a cambiar. Yo soy Camaleo. Ay, yo siento algo. Acabamos de comprar otros audífonos. Por ahí confírmame, Dominic. Seré. Porfis, Mire, confírmame si se escucha. ¿cuál es la maldición? A lo mejor es temor, a lo mejor es ansiedad, a lo mejor son problemas económicos, a lo mejor Anatumiki Amasindalaya aquí Alojalí. Anasoquita lanza. Yo sé que hay una maldición ahí oculta, escondida. Y es por eso que tú orabas y decías, Señor, pero no entiendo. ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué aquel está rebelde? ¿Por qué no quieren coger consejo? ¿Por qué mi salud empeora? ¿Qué pasa si yo te soy fiel? El Señor dice, maldiciones que no habían sido quebrantadas. Maldiciones que no habían sido rotas. Pero ahora esas maldiciones se rompen. Ahora esas maldiciones son quebrantadas. El poder de Dios viene a tu favor. Estoy diciendo, y Mica, que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Sí se escucha? Tú has orado, tú has clamado, y Dios se ha movido por tu oración y por tu clamor. El enemigo te ha dicho, no ores, no clames, estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué tú oras por tu familia si mira son rebeldes? ¿Para qué tú oras por los tuyos si mira no quieren asistir a la iglesia? Pero eso es lo que quiere el enemigo, que tú dejes de orar, porque la oración provoca que Dios se levante del trono y toda maldición la rompa, la corte, la rompa. Subme a coa Natale, que a Natale aquí. Siento el poder de Dios. ¿Dónde están los que siguen compartiendo este video? ¿Dónde están los que siguen compartiendo este video? Y lo que Puerto Rico hoy vive es causa de maldición espiritual. Simple y sencillamente eso. Gemaya Kuma, el Capitolio está bajo maldición. Ay, escuche y apunte lo que estoy hablando. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Anaya, la casa de las leyes está bajo maldición. Y Kamasohaná, Dios ha permitido que los demonios se metan allá adentro. Y porque de Dios nadie se puede burlar. Los demonios se están moviendo dentro de la casa de las leyes en este país. Y los demonios Sakita Masanda Kima se pasean por todo ese lugar. Alayo que maloso kia. Oh, porque donde no quieren a Dios, Dios no permanece. Y es el quebranto de Dios que viene. El significado de la palabra independencia. Es el quebranto de Dios que viene. La separación de Dios con el hombre. O del hombre con la ley de Dios. Es lo que está diciendo Dios Héctor quita Pérez. reyes y Dios pone reyes. Oiga lo que estoy hablando. Siento algo de Dios bien lindo aquí. Mistu que manahanas toja. Y ama sokuama. Suteme akutúa. Dios va a volver el corazón del pueblo hacia él. Wow, ¿qué es esto? Comparte este video, por favor. Le dije que iba a hablar lo que Dios me dé. Dios hará volver el corazón del pueblo hacia él. Jiminoas tucumanaja. La mirada del pueblo alzará. Así se alzará los cielos. Y la boca de muchos clamarán al Dios de su salvación. A mí estoy aquí hablando yo. Yasaki Hamasuki Amaye. Oh, Bashele, Bakaleba. Veo a Puerto Rico entrando en un momento de crisis económica muy fuerte. Escuche lo que le estoy hablando. Veo a Puerto Rico entrando en una crisis financiera muy fuerte. Veo como las ayudas comienzan a escasear. Veo gente desesperada. Imita Costolú, veo una puerta que se va a cerrar. Ya falta poco para que esa puerta se cierre.
se ha mantenido abierta, dice el Señor, por la oración del pueblo y de la iglesia. Pero hace tiempo que hay una puerta que han estado en oculto, dice la voz del Espíritu Santo, haciendo reuniones para cerrar esa puerta. Tiene que ver con las ayudas del gobierno que recibe este país. Se han reunido ocultamente y han hablado para cerrar la puerta de las ayudas. Y Dios ha metido su mano por amor y misericordia. Pero la gente se cree que esto es juego. Mi coso. La gente se cree que las cosas van a mejorar o que ni camana. No está aconteciendo nada. Yo veo una puerta en oro. ¿Sabes por qué es en oro? Me dice el Señor. Porque es la puerta de la provisión. Es la puerta que trae finanza. Es la puerta de la bendición. Pero esa puerta está a punto de cerrarse, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando esa puerta se cierre, la crisis. Ahí está. Dele al peque, porfa. Dele al peque. Dile para que pinte, dile para que pinte. No quiere eso, quiere una motito. La que le dio otro día. La crisis será extrema. La motito. Tanto así que veo ¿Quieres moto? mucha gente perdiendo sus trabajos. Saludos, Dominic. Muchas compañías van a cerrar sus puertas. Hay algo de Dios muy lindo aquí. Usted diga lo que usted quiera, pero se acordará que Jehová habla. Lima, Sutali, Mikanda, Ley, Akima. 10:46. Y todo esto será necesario para que el corazón del pueblo se vuelva a Dios y el pueblo entienda que tú mistama caindos tu macaya, que esta tierra es de Jehová y no de los hombres. Eman sutalia cándale socutama. Ay, Dios mío, porque no tan solamente esta tierra, sino veo el juicio de Dios cayendo en diferentes partes y estados de los Estados Unidos, que también entrarán en un momento de crisis financiera y económica. Ay, yo siento la presencia del Padre en esta hora. Hay algo de Dios bien poderoso en esta hora aquí. Y más sequía laza. Ay, veo un juicio que se aproxima. Oh, para la Florida. Veo un juicio que se aproxima para la Florida. Noten lo que estoy hablando y se acordarán que todavía Jehová revela. Veo un juicio que se aproxima para la Florida. Suma licuata y kinitalia. Baisinacua. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué es esto, Dios mío? Yo siento que me quemo aquí. Yo siento que me quemo aquí. Alea narajaya. Pero a pesar, escucha, es que esto está terrible aquí, Dios mío. Hay una unción profética muy poderosa aquí. A pesar de la crisis, Dios enviará los cuervos. Dios enviará los cuervos. Wow, Dios mío. Dios enviará sus cuervos. Los veo entrando a la tierra de Puerto Rico. Veo los cuervos. Acá. Explíqueme, Héctor, explícamelo, Héctor. No entiendo cómo que los cuervos. Si la Biblia dice que cuando el profeta Elías se encontraba en la cueva, en el arroyo, que el pueblo de Israel estaba en crisis, el Señor enviaba cuervos con comida, con alimento. La ayuda vendrá de otras tierras. Papi, ahí no juegues.
La ayuda vendrá Ay, de no. otros lugares. Los cuervos, Jehová los enviará. Soy Calía. Mire, usted diga lo que usted quiera, pero yo le voy a decir algo. Usted guarde este video. Cuando se acabe este mensaje, descárguelo y guárdelo en su teléfono. Jamás hay Kia. Y se Que es acordará niño. de este mensaje en aquel día. Gracias. Sanatore Maquita Haya. Sitai. Wow. Comparte este video. Yo siento fuego. Dios me muestra México. México. Ay, Dios. Veo dos ángeles altos, fuertes, Cordillera. guerreros sobre la nación de México. Cordillera neovolcánica. Micuataman Sutumi Kanataya. Transversal. Sutumi Kandiana Sutua. Ni Suto Kina. Menustulukuma. Veo el centro de México, el centro de la nación de México. Sutama Kima. Itau Sutuma Kima. El mismo centro. Veo el mismo centro de la nación de México. Sutima Netukuma Setataha. Wow. Veo el juicio de Dios cayendo en el mismo centro ahí. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué es esto, Dios? Mansutima Nahaya. La naturaleza gime. La naturaleza gime. La naturaleza gime. La naturaleza ya no aguanta más. Es demasiado el pecado que está sobre ella. La naturaleza fue creada en la santidad de Dios. Y está un peso de pecado sobre ella muy, muy pesado. Y es por eso que ella está gimiendo. Que mananaye. Si tú mi cama, sé que nene. Wow, ¿qué es esto, Dios mío? Hiana Sokianaye. Wow, ¿dónde están los que se atreven a compartir este video? Mira, amado, yo estaba hablando de un tema, pero Dios comenzó a poner palabras y yo tengo que hablar. Así es, así es. Priman Sutaramake Malahaya. Héctor Pérez está hablando, Silvia Ortiz Medina. Neto Shekaya. Evangelista puertorriqueño, Silvia Ortiz Medina. Mius Utuyana. ¿Cómo lo que preguntaste? Wow. Qué presencia. Qué presencia. Qué presencia. Hay una mujer aquí. Hay una mujer aquí. Que ayer mismo me muestra el Señor. Tuvo una fuerte discusión con su esposo. Y su esposo se fue de la casa. Malé emalúa la himalaja y ale. Y Satanás te ha puesto en la mente que te divorcies. El Señor dice, no habrá divorcio. No habrá divorcio. Si no hay, Somay Kamalahaya. si hay divorcio, no hay cosecha. Wow. Utai que sole. Mía sinene. Mire, Dios me está hablando de Honduras. Ministerios poderosos se van a levantar. Ministerios poderosos se levantarán en Honduras. Jóvenes de fuego, jóvenes de unción, se levantarán en Honduras.
llenos del Espíritu Santo. Anatos aquí alaya. Que Dios los va a sacar de las calles para que prediquen la palabra, el evangelio con autoridad y poder. Prema suta aquí alaya. Ok, bueno, ese es un extracto del video de anoche de Héctor Pérez, el evangelista puertorriqueño Héctor Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, les saludamos desde México. Son las 10:55 ya de la noche del día martes 16 de julio. Sí, los días y las... hoy, martes 16 de julio, es un día altamente profético. ¿Por qué? Porque es el día del eclipse lunar. Sí, y que tiene que ver el número 16, el día... sí, el número 16, sí. Ya dijimos que los números son códigos. Bueno, entonces el número 16 no es casualidad que Dios haya mandado un eclipse lunar, ¿sí? Sí, un eclipse lunar que anuncia problemas para el pueblo de Dios. Entonces, el número 16 representa la edad en que María fue impregnada por medio del Espíritu Santo. Entonces, el día 17, ¿sí? O sea, mañana, ¿sí? O número 17, representa la fecha o nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque a la edad de 17 años, sí, María dio a luz a Jesús, y un día para Dios son como 1000 años. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa el número 16? El número 16, o sea, el día de hoy, 16, martes 16 de julio, representa como dolores de parto. Sí, y el número 17 representa el nacimiento de Jesús. Entonces, no es casualidad que Dios haya mandado, sí, que Dios haya mandado un eclipse lunar justamente hoy, martes 16 de julio, sí, anunciando que viene los dolores de parto para las naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, Puerto Rico y México, sí, y viene el nacimiento, sí, en este caso, al coincidir mañana 17 de Tamuz, mañana, día 17, sí, que representa la edad en que nació Jesús. Lo que te está diciendo Dios es, sí, que este eclipse lunar, sí, representa el inicio de los dolores de parto, para posteriormente venga el nacimiento de las nuevas iglesias o de los nuevos hijos de Dios. O sea que viene un renacimiento, o lo que se conoce como un nacer de nuevo. Y nosotros ya dijimos que para que tú nazcas de nuevo, sí, tienes que morir primero. Sí. Entonces, el nacer de nuevo significa o representa, conforme le dijo Jesús a Nicodemo, sí, no solamente representa cambiar de mentalidad, sino cambiar de naturaleza. Entonces, para que tú puedas nacer de nuevo y puedas adquirir la unción o apoderarte del Espíritu Santo o del reino de Dios, conforme enseña, sí, el Evangelio de Bernabé, tienes que pasar por muchos sufrimientos y por muchos, sí, tribulaciones y sufrimientos. Entonces, ¿qué representa el eclipse lunar del día de hoy, martes? Sí, martes 16 de julio. Representa los dolores de parto para las naciones, y el nuevo nacimiento. Por eso yo aquí puse, sí, como título, sí, eclipse lunar 16 de julio anuncia dolores de parto, o sea, juicio, y nuevo nacimiento de California, Puerto Rico y México. Sí, entonces el eclipse lunar, sí, hoy, martes 16 de julio, justamente la misma edad en que el Espíritu Santo impregnó a María, está anunciando, sí, dolores de parto, pero también está anunciando, sí, porque del día 16 a 17, sí, está anunciando el nacimiento de los nuevos hijos de Dios por medio de tribulaciones y sufrimiento. O sea que lo que Dios está anunciando a través de este eclipse lunar es que viene juicio para las naciones, sí, donde casualmente, por medio de este video que ayer el evangelista Héctor Pérez, sí, inesperadamente, no estaba agendado, no estaba programado, sí, al estilo de Dios, sí, Dios siempre le gusta, Dios actúa de manera sorpresiva, porque no estaba agendado. Esto que escucharon anteriormente, sí, no estaba agendado dentro del video de Héctor Pérez. Entonces Dios tomó por sorpresa a Héctor Pérez y le dio una profecía, o le dio, sí, lo que para nosotros es el seguimiento de todo lo que hemos dicho anteriormente en nuestros videos.
Dios le reveló a Héctor Pérez que lo que viene para Estados Unidos, México y Puerto Rico es juicio. Y lo que preguntaste, hermana, ok, saludos Noemí, saludos Vincent, saludos Vincent, Estados Unidos, Noemí, saludos Albert, y Albert, es importante que estés. Por ahí hay que contactar a la hermana Albert, hay que contactar a la hermana Gaisbel. Sí, el último que supe de la hermana Gaisbel es que estaba contigo en Ecuador. Por el asunto de la agenda extraterrestre, OVNI, es necesario ubicar, localizar a la hermana Gaisbel para que nos comparta su testimonio por el asunto del chip. Bueno, ahí lo platicamos. Silvia Ortiz Medina, saludos. Bueno, ok, Silvia Ortiz Medina, mira, nosotros ya hemos dicho, sí, el grupo sabe, sí, que el grupo sabe. Ok, voy a responderle a Silvia Ortiz Medina. Me pregunta Silvia Ortiz Medina, ¿qué profeta está hablando? Ok, está hablando Héctor Pérez. Sí, pero en nuestro caso o en lo personal conmigo, sí, yo ya dije anteriormente que cuando tú te metes en aguas profundas con Dios, sí, Dios te manda o te direcciona hacia una persona hacia un evangelista, profeta, maestro, lo que sea, para que por medio de él Dios te entregue, sí, palabra, te dé confirmación o en este caso te revele misterios. Sí, así como lo hizo Dios a través de Jesús para el mundo. Sí, Dios mandó su palabra a través de Jesús. Sí, y quien direccionó los discípulos hacia Jesús fue Dios Padre. Entonces, cuando tú te metes en aguas profundas con Dios, Dios te va direccionando, o en este caso a mí me direccionó directamente con Héctor Pérez, que es un puertorriqueño, evangelista puertorriqueño, sí, él pertenece a la iglesia pentecostal, sí, con el tiempo entendí que la única iglesia hasta ahorita, sí, perdón, que le va a hacer frente al enemigo es una de las iglesias fuerte o la más fuerte, tanto así que en la película La Llegada, sí, la mencionan, es la iglesia precisamente pentecostal. Luego entendí por qué, porque en la iglesia pentecostal, hago un paréntesis, es la iglesia donde yo he visto que permiten que el Espíritu Santo se mueva a su voluntad, no así con las demás iglesias. Es decir, que a Dios le gusta que lo alaben. Sí, y ya dijimos por qué. En el asunto de las alabanzas, sí, a través de las alabanzas se abren portales, o sea, Dios te abre los cielos. Pero bueno, ese es otro tema. Héctor Pérez fue la persona con que a mí me direccionó y es por medio de Héctor Pérez que tú verás de continuo, sí, hermana, que mis publicaciones yo lo menciono, sí, o yo hago preguntas y Dios me responde a través de Héctor Pérez. Eso ya, para que tú puedas hacer eso necesitas un nivel de intimidad con Dios. Entonces, el hecho de que yo haya compartido este video justamente ayer y que Dios no haya entregado palabra por medio de Héctor Pérez anunciándonos, sí, previo al eclipse lunar, sí, anunciándonos juicio para Puerto Rico, Estados Unidos y México, no es casualidad. Para nosotros, sí, que hemos llevado una serie de estudios o videos, sí, nos complementa y nos da una idea de lo que viene, sí, a partir del 17 de Tamuz o a partir del día de mañana o 17 de Tamuz, sí, nos da, más que nada el 17 de Tamuz, Dios nos está dando una idea de lo que viene para esas tres naciones, sí, donde yo tengo entendido, sí, que son tres naciones, México, Estados Unidos y Puerto Rico, que Dios los va a tomar como bandera, porque después de los juicios, sí, de estas tres naciones se empiezan a desarrollar los demás juicios a las demás naciones en Sudamérica o en Latinoamérica, sí, o en América, sí. Entonces, no es casualidad que Héctor Pérez nos haya entregado esta palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Ahí voy. Saúl Raúl Morales Borges, ok, hermano puertorriqueño, profeta, saludos, qué bueno que estás en sintonía. María Sol Rodríguez dice, hermano, sí se escucha, gracias a Dios, gracias y Dios bendiga siempre tu vida, gracias por brindar todo ese conocimiento, ya que en la iglesia aquí en mi país nos enseña. ¿De dónde eres, María Sol Rodríguez? Te pregunto. Sí, una tristeza porque esto es lo que necesitamos, conocimiento y verdad, aleluya, Dios, saludos de Argentina, ok, saludos María Sol Rodríguez de Argentina. Sí, tuve que comprar otros audífonos, y pues bueno, los otros casualmente los acababa de comprar, no tenía ni 1 o 2 días y se dañaron. Bueno, ya sabemos lo que significa. Entonces, ok, saludos Quique,
Saludos, Gil Borsar, ok, saludos, Luis Antonio López, saludos, Dominic, ok, así es Dominic. Dominic comenta, donde no quieren a Dios, no permanece. Aquí es importante lo que dijiste, Dominic. Saludos, Karim, tú estás en California, ¿verdad? Híjole, iba a indagar tú, ¿dónde eres, Karim? Ok, saludos, Dominic, saludos, Karim Roque, ok, bueno, ok. Voy a entrar en tema, voy a entrar en tema, ok. Sí, dentro de mi temario puse: la decodificación de la publicidad de Walmart anuncia desplome económico por causa de los juicios de Dios, iniciado el día de la independencia de Estados Unidos, el pasado 4 de julio, con un terremoto inicial de 6.6 grados, posteriormente de 7.1. Sí, los números ya dijimos que no es casualidad. El hecho de que inicialmente Estados Unidos haya temblado justamente el 4 de julio, cuando nosotros dijimos el pasado 2 de julio, sí, que lo que estaba anunciando el eclipse total solar, sí, lo que estaba anunciando el eclipse total solar del pasado 2 de julio en Chile y justamente en Argentina, sí, estaba anunciando terremoto para California. Y justamente, y descodificamos, y aquí puse el enlace, descodificamos la publicidad de las tiendas Walmart. Sí, la publicidad de las tiendas Walmart, sí, te mencionaban dos cosas importantes. Uno, la fecha 4 de julio encubiertamente dentro del logo, dentro del logotipo de Walmart. Sí, entonces nosotros pudimos, al descodificar el mensaje subliminal de la publicidad de Walmart, ¿sí?, pudimos extraer que mencionaba la fecha 4 de julio. Entonces nosotros dimos voz de alerta que el 4 de julio iba a temblar en California, y así fue. Sí, pero no solamente dijimos eso, sino dijimos que iba a empezar, sino que iba a temblar desde California hasta la cordillera de los Andes, gracias al sueño de la hermana Karin Roque y la interpretación del sueño de la hermana Karin Roque y a la descodificación de las tiendas Walmart. Hasta ahí sí se ha cumplido. Incluso se activó la falla de la Cascadia, luego posteriormente la falla de San Andrés, y luego hubo movimiento atípico en México, Oaxaca y toda esa zona. Bueno, el anuncio de la tienda Walmart, sí, no solamente te estaba mencionando encubiertamente la fecha 4 de julio, sino que también te estaba anunciando, sí, de que venía un colapso financiero. Sí, ¿por qué? Porque las tiendas Walmart a eso se dedican, es una proveedora de alimentos o de insumos, sí, o víveres. Entonces, subliminalmente la publicidad de Walmart el pasado 9 de junio, que nosotros descodificamos, también te estaba anunciando colapso financiero, ¿sí? O que compraras víveres. Y lo otro que te estaba anunciando la publicidad de Walmart era que caía un asteroide en Estados Unidos. Y nosotros dimos la voz de alerta, sí, que lo que venía para Estados Unidos, ya sea el 4 de julio o en el mes de julio, sí, o a partir de la fecha 4 de julio o independencia de Estados Unidos, era eso, los juicios de Dios a través de meteoritos. Sí, los meteoritos están ligados con misiles, o sea, están ligados con guerra, y los meteoritos están ligados con estrellas. Entonces, hoy, 16 de julio, hago este video, sí, en base a la información que nos brindó Héctor Pérez, donde Dios está anunciando que viene juicio para Puerto Rico, para México y Estados Unidos. Entonces a nosotros nos está confirmando lo que inicialmente compartimos, sí, de que viene juicio para Estados Unidos. Y curiosamente, sí, yo compartí aquí en mi Facebook, sí, que el atardecer del día de hoy en Florida, sí, en el mar, arriba del mar se ve una nube y atrás de la nube se ve el sol. O sea, es una señal, sí, como cuando avientan una bomba nuclear y se forma un hongo, sí. Entonces, esa señal, sí, que se dio justamente hoy, 16 de mayo, en medio del eclipse lunar, sí, está anunciando subliminalmente que viene como un ataque, sí, o un atentado, sí, para Estados Unidos. Sí, y nosotros descodificamos. Ok, Noemí Maldonado me acaba de mandar un mensaje que acaba de sentir un temblor, justamente ahorita. Ok, 11:09 de la noche aquí en México. Noemí Maldonado nos acaba de anunciar, mandar un mensaje de que acaba de temblar en Estados Unidos. Bueno, entonces lo que nos está diciendo Héctor Pérez, sí, a través del video de ayer, en la delegación Miguel Hidalgo, a ver. Ah, no, es aquí en México. Ok. Qué bueno que tocaste el tema, Noemí.
vamos en orden. Sí, sabemos que viene atentado para Estados Unidos en la costa este. Sabemos que viene que la falla de San Andrés en California. Sabemos que California va a desaparecer. Sí. Entonces, esto confirma el mensaje de advertencia de Héctor Pérez, nos está dando confirmación de lo que viene, ya sea a partir del 17 de Tamuz, ¿sí? O a partir de mañana, bueno, 17 de julio, ¿sí? Ya compartimos qué representa la fecha 17 de Tamuz, somos muy repetitivos en eso. La fecha 17 de Tamuz representa el nacimiento del anticristo, ¿sí? Entonces, a partir del 17 de Tamuz, los próximos 3 semanas representan históricamente para el pueblo de judío aflicción, caos, ¿sí? Representa calamidades para el pueblo judío, y el eclipse lunar, sí, astronómicamente para los rabinos representa juicio o guerra o persecución para el pueblo de Israel. No así para un eclipse solar. Cuando es un eclipse solar representa problemas o guerra para los gentiles, para las personas que no están dentro de la cobertura de Dios. Entonces no es casualidad que el eclipse lunar, si justamente hoy 16 de julio, ¿sí? Que tiene que ver con la fecha o la edad en que María fue impregnada del Espíritu Santo, ¿sí? Se dé este eclipse lunar, anunciando problemas para el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos? Están las redadas de inmigración, ¿sí? Cuando Donald Trump anunció el pasado 4 de julio, cuando él dijo que a partir del 4 de julio, ¿sí? Iban a iniciar las redadas en contra de los inmigrantes, ¿qué fue lo que pasó? Tembló en Estados Unidos, ¿sí? Cuando anunció nuevamente, ¿sí? Que las redadas se habían hecho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Ayer antier vino un apagón sobre Nueva York. Entonces, ¿qué te quiere dar a entender todo esto? ¿Sí? Que los juicios que vienen es a causa, ¿sí? De la persecución que encubiertamente tiene Donald Trump en contra del pueblo de Dios, ¿sí? O en contra de los inmigrantes. ¿Qué es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Referente a los extranjeros? ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Sí? La Biblia enseña que tú tienes que arropar a las viudas, a los niños huérfanos, a los ancianos y a los extranjeros. ¿Sí? Es lo que enseña la Biblia. Entonces no es casualidad que cuando Donald Trump anunció que el próximo 4 de julio iba a iniciar las redadas en contra de los inmigrantes, temblara. Tampoco es casualidad que el pasado ayer o antier, sí, cuando Donald Trump anunció, no recuerdo la noticia, pero si no mal recuerdo, anunció, sí, el inicio, porque como que se suspendió, sí, el inicio de las redadas en contra de los inmigrantes. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un apagón, sí, en Nueva York. Entonces, ¿qué te está diciendo subliminalmente Dios a través primero del terremoto grado 6.6 y después del apagón en Estados Unidos? ¿Qué te está anunciando Dios? Te está anunciando Dios que no está de acuerdo, ¿sí? En lo que está haciendo Donald Trump en contra de los inmigrantes. Sí, porque yo en su momento con la hermana Maribel Madrid nos compartió, sí, siendo cristiana, que fueron, sí, y sacaron a su esposo y se lo llevaron. Sí, ok, gracias a Dios. Y se lo llevaron, sí, a las oficinas de inmigración, la policía de inmigración de Estados Unidos. Sí, y eso representa para Dios separación o divorcio. Sí, que es lo que acaba de hablar Héctor Pérez, de que no va a haber divorcio. Entonces, la finalidad de Donald Trump es separar familias, y eso no lo acepta Dios. Sí, segundo, si nosotros sabemos, sí, que supuestamente campos de albergue, sí, no son más que campos de concentración. Nosotros sabemos de que los campos FEMA, ¿sí? Fueron modificados, ¿sí? En las épocas o en los tiempos de Barack Obama, y que los mismos que hicieron o trabajaron para los campos de concentración, ¿sí? De Hitler, ¿sí? En el Gran Holocausto, son los mismos que trabajaron conjuntamente con Obama. Sí, y si tú investigas los campos de concentración FEMA, ¿sí? Camuflajeados como albergues, en esos campos, ¿sí? O albergues hay un incinerador, hay rieles de tren, hay helipuertos y todo está controlado, ¿sí? Informáticamente. ¿Sí? Entonces, Dios no está a favor de lo que Donald Trump está haciendo con la agenda de Jared Kushner, porque todo el programa o agenda, ¿sí? De inmigración
proviene de Jared Kushner. Y nosotros entendemos y sabemos cuál es la finalidad de todo esto. La finalidad de todo esto es meter en los campos de concentración a los inmigrantes. Por tal motivo, sí, cuando Donald Trump anunció que iba a iniciar las redadas en contra de los inmigrantes el 4 de julio, Dios mandó, ¿qué fue lo que mandó? Terremoto, grado 6.6. Sí, eso quedó suspendido y cuando Donald Trump, sí, ayer o antier, sí, anunció el inicio de las redadas en contra de los inmigrantes, ¿qué fue lo que pasó en Nueva York? Sí, hubo un apagón, sí, no hubo luz, sí, y se acaba de volver a repetir nuevamente, sí. Entonces, ¿qué te está dando a entender todo esto? Que Dios está en contra de la agenda, sí, de inmigración o programa de inmigración, que su finalidad es mandar a los inmigrantes a los campos FEMA y ponerles los chips. Esa es la finalidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos que Jared Kushner, ¿sí?, es uno de los anticristos, ¿sí? Y cuando tienes conocimiento de cuál es el plan de rescate que enseña Dios en el libro de Melquisedec y que te lo menciona el libro Apocalipsis 10, tú ya le hayas sentido. Sí, la iglesia obviamente eso no lo va a entender, no tiene conocimiento del libro de Melquisedec y no voy a perder tiempo en eso. Sí, entonces, ¿qué es lo que Dios está anunciando a través de los juicios, sí, contra Estados Unidos? Es que no acepta el programa de inmigración de Jared Kushner, porque la finalidad de ello es someter al pueblo. Porque inicialmente va a empezar con la agenda de inmigración, pero después se va a ir contra los cristianos. Ok. Voy a concentrarme, eso no estaba agendado. Sí, ok. El pasado 4 de julio, un terremoto inicial 6.6 grados, posteriormente 7.1, ¿sí? El terremoto en California. Sí, 7.1 es equivalente a 17 Tamuz, 20 de julio, sí, que representa independencia, representa separación del ley de Dios. Ok, sí. Anteriormente, voy a hacerlo público, anteriormente Dios anunció por medio de Mónica Gómez Loya que México dejaría de celebrar sus fiestas. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fiestas? ¿La fiesta del Día de Muertos o qué fiestas? Sí, al temblar, sí, en Estados Unidos, justamente la fecha de la independencia, 4 de julio, a nosotros nos da una idea más o menos a qué se refiere. Ok, voy a reanudar por primera vez. Mis íntimos saben que cuando reanudo, sí, o cuando se me va la señal, lo que voy a decir a continuación es importante. El hecho de que haya temblado justamente el día de la independencia en Estados Unidos, 6.6 grados, a nosotros nos dio una idea cuando Dios anunció a través de Mónica Gómez Loya que México dejaría de celebrar sus fiestas. En automático nos manda con la fecha 16 de septiembre, que es la fecha de la independencia de México. Porque ¿qué representa la independencia? La palabra independencia representa lo que encubiertamente, lo que dijo Héctor Pérez ahorita. Sí, y aquí lo escribió la hermana Dominic. Sí, ¿qué representa la palabra independencia o celebrar la fecha de la independencia de un país? Sí, que coincidentemente el 4 de julio, al cumplir Estados Unidos la independencia, tembló. ¿Qué te está dando a entender Dios? Sí, aquí lo dijo Héctor Pérez y Dominic lo escribió. Donde no quieren a Dios, Dios no permanece. ¿Qué te da a entender todo esto? Que la palabra independencia o el hecho de que celebren la fecha de independencia representa la separación de Dios con el hombre. Sí, entonces cuando Dios mandó el mensaje de que a través de Mónica Gómez Loya que México dejaría de celebrar sus fechas, a nosotros nos está diciendo encubiertamente que no nos extrañaría que el próximo 16 de septiembre temblara en México. ¿Por qué? Porque eso representa la fecha de independencia, representa separación, ¿sí?, de una nación, de un país, de un pueblo, ¿sí?, de las leyes de Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Estados Unidos todo este tiempo? Sí, ha aprobado leyes en contra del cristianismo, o sea, ha perseguido, ha aprobado leyes, sí, en contra del cristianismo, por ejemplo, que tú ya no te puedes congregar,
sí, en tu casa tienes que sacar un permiso como si fuera una iglesia. O sea, que las leyes desde que estuvo Barack Obama, sí, cambiaron en contra del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que te acaba de decir Héctor Pérez? ¿Y qué te da a entender Dios con el hecho de que haya temblado en Estados Unidos el 4 de julio? Sí, lo que te está dando a entender Dios, sí, subliminalmente, es que Dios va a castigar a todas las naciones, o al menos empezó con la nación de Estados Unidos, ¿sí? No es casualidad que Dios haya mandado terremoto, ¿sí? Justamente el día de la independencia. Entonces, ¿qué te está dando a entender Dios? ¿Sí? Que Dios va a empezar sus juicios, ¿sí? Y simbólicamente agarró a Estados Unidos en la fecha del día de la independencia, 4 de julio. O sea, Dios está anunciando, ¿sí?, que todos aquellos países que han firmado leyes en contra del cristianismo y que se han separado de Dios, para ellos vienen los juicios. Eso es lo que significa Día de la Independencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando en México? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en México con López Obrador? ¿Sí? El hecho de que México haya puesto la confianza en un hombre, desde ahí está mal. Sí, porque eso es idolatría, pero por si fuera poco, sí, al haber ganado López Obrador, sí, y haber celebrado o entregado en medio de un ritual demoníaco, satánico, a México, sí, porque en ningún momento, sí, López Obrador agarró una Biblia, sí, y entregó el país México, sí, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo López Obrador cuando inició su gestión de gobierno? Entregó a la nación de México, sí, al paganismo. Entonces, no es tan raro, sí, o no es un disparate pensar que el próximo 16 de septiembre, sí, siendo fecha, sí, de festejo de la independencia, Dios mande su juicio. ¿Por qué? Porque no hay nada que celebrar. Sí, la gente aquí en México, sí, está tan cerrada de la mente, sí, que López Obrador lo último que hizo fue que autorizó, sí, que tus hijos, sí, vayan con faldas a las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las naciones? ¿Y qué es lo que le están ofreciendo, sí, a su pueblo? Sí, te están anunciando, sí, de que va a haber economía, de que va a haber paz, de que va a haber seguridad, sí, de que va a haber riquezas a cambio del sacrificio o de la perversión de tus hijos. Es lo que está haciendo México con este gobernante, sí, que así como enseña la Biblia, sí, cuando el pueblo judío, sí, desechó a Dios, cuando le dijeron a Samuel, ¿sabes que nosotros queremos un rey como las demás naciones gentiles? ¿Y qué hizo Dios? Sí, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Tranquilo, ¿sabes qué? Yo entiendo que el pueblo, mi supuesto pueblo elegido, sí, me haya rechazado, no importa, vamos a darle un gobernante conforme a sus corazones. Entonces, ¿cuál es el pago, sí, de que el pueblo de México haya puesto la confianza, sí, en un gobernante como López Obrador? Es eso, sí, de que Obrador haya entregado el país, México, sí, al paganismo. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobernante? Sí, te está anunciando un paquete económico, sí, o economía, sí, a cambio, sí, de aprobar leyes como el aborto, a favor del aborto, sí, que van en contra de la palabra de Dios. Sí, entonces la palabra independencia representa apostasía, sí, representa juicio, sí, representa rechazo delante de Dios. Entonces Dios está poniendo como ejemplo a Estados Unidos, pero con lo que dijo hoy Héctor Pérez, también viene el juicio para México y viene el juicio para Puerto Rico. Sí, y aquí hay algo importante que acaba de decir Héctor Pérez y que yo dije apenas ayer antier en mi video, sí, exponiendo la agenda de casamiento de ángeles caídos con las hijas de los hombres. Sí. ¿Qué fue lo que dije? Sí, que el evento astronómico del pasado 9 para el día 10 de julio, sí, cuando la luna salió erráticamente de oeste a este y después desapareció de 2:55 a 1 de la mañana, sí, el día 10 anuncié eso, el día 12 anuncié que venía terremoto, sí, que venía terremoto para California,
y venía terremoto para México. Y anuncié, sí, que venía terremoto, sí, cuando escudriñé las dos palabras que me despertaron. Las dos palabras que me despertaron fue terremoto 2020. Al escudriñar las dos palabras terremoto 2020, no solamente nos estaba desvelando sí, lo que va a suceder, el gran terremoto profetizado para 2020, que tiene que ver con los ángeles caídos, sino que a nosotros nos dio o nos reveló información de que Dios estaba anunciando sí, que se iba a activar sí, el volcán Iztaccíhuatl. Y justamente el volcán Iztaccíhuatl está en el eje neovolcánico. Ok, vuelvo a reanudar por segunda ocasión, lo que voy a decir es importante. El volcán Iztaccíhuatl está justamente en el eje neovolcánico transversal. Y yo dije antier, en mi anterior video, sí, que lo que te estaba anunciando prácticamente Dios era que al activarse el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl, que está justamente en el eje neovolcánico transversal, lo que estaba anunciando Dios es que iba a partir a México en dos. Porque sobre todo la cordillera del eje neovolcánico transversal, ahí hay varios volcanes, sí, que al activarse el Iztaccíhuatl, sí, que acorde a la leyenda, si el volcán Iztaccíhuatl se activa, te está anunciando el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Héctor Pérez? Sí, yo veo el centro de México. El centro de México yo veo. Viene juicio para el centro de México. ¿Qué te está diciendo? ¿Dónde está la cordillera neovolcánica transversal? Justamente está en México. ¿Sí? ¿Dónde está el volcán Popocatépetl? ¿Dónde está el volcán Iztaccíhuatl? Está en México. Entonces, ¿qué es lo que te está anunciando Dios a través de Héctor Pérez? Te está anunciando, ¿sí? O nos está confirmando lo que nosotros dijimos el pasado 12 de julio. ¿Sí? Que Dios iba a mandar juicio para México y justamente no solamente sí va a mandar juicio desde California hasta la cordillera de los Andes, conforme descodificamos y dimos el mensaje de alerta el pasado 2 de julio y se cumplió el 4 de julio y se sigue cumpliendo. Eso que dijo ayer Héctor Pérez nos está confirmando sí, que todas las cordilleras que están desde California hasta la cordillera de los Andes se van a activar los volcanes. Sí, entonces yo comprendo que no es ilógico, ¿sí? O que tiene mayor sentido, ¿sí? Que lo que active los volcanes sean los terremotos, ¿sí? Y si hay terremotos y se activan los volcanes, sí, por consecuencia hay tsunamis. Entonces, lo que Dios está anunciando por ahorita, y podemos decir, sí, con toda seguridad, sí, es que se van a activar los volcanes que están justamente en la cordillera que están en la cordillera neovolcánica transversal en México. O sea que no solamente se va a activar el volcán Popocatépetl, sino también, conforme ya dijimos anteriormente, el volcán Iztaccíhuatl. O sea que Dios nos está anunciando que viene juicio para el centro de México y damos una voz de alerta, si no somos científicos ni nada, pero somos intérpretes, de que todas esas personas que viven justamente en la cordillera neovolcánica transversal en México empiecen a evacuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios injusto. Dios anuncia desde el principio lo que va a hacer, ¿sí? Y de paso tiene a sus profetas para que den voz de alerta a su pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes son su pueblo? Mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Entonces, a todo el pueblo de Dios que justamente vive en el eje o en la cordillera neovolcánica en México, les sugerimos, sí, que tomen en cuenta este video y empiecen a evacuar, ¿sí? Porque hasta ahorita nada más se tiene voz de alerta lo que es alrededor del volcán Popocatépetl. Pero si se activa sí, el volcán Iztaccíhuatl, ya es de pensar, ¿sí? Porque no solamente los alrededores del volcán Popocatépetl están en riesgo, sino todos los que están a orillas de la cordillera neovolcánica transversal de México. Sí, solo estamos haciendo una extensión de lo que Dios anunció a través de Héctor Pérez el día de ayer. Sí, estamos anunciando que vienen los juicios para California,
Y nosotros entendemos que no solamente vienen los terremotos, sino que también viene, sí, algo que va a provocar el colapso financiero en México, en Estados Unidos, y va a afectar a Puerto Rico. Hasta donde tengo entendido, Puerto Rico depende de Estados Unidos. Entonces, si está anunciando Dios que va a mandar a los cuervos, sí, para que provean a Puerto Rico, eso tiene que ver directamente con Estados Unidos. Entonces, no es difícil. Papi, ven. Me cansé. Ahorita voy, mi amor. No es difícil pensar, sí, que lo que probablemente provoque un colapso financiero o la caída de la economía en Estados Unidos sea un ataque, sí, bélico, o inicio de la guerra, o un ataque terrorista, sí, o lo que sea. Porque nosotros sabemos que el objetivo de Jared Kushner es Damasco. Solamente vamos a decir, sí, solamente vamos a decir que el pueblo que está en Estados Unidos, sí, se vaya abasteciendo, sí, o salga de los lugares en que Dios ha anunciado que viene juicio, como California. Nosotros sabemos que California va a desaparecer. ¿Ok? Nosotros sabemos que California va a desaparecer. Sí, entonces sería algo irresponsable quedarse en esa área o en ese lugar, porque encima de eso no solamente sabemos que va a desaparecer por causa de los juicios de Dios, sí, a través de la naturaleza o terremotos, sino que también sí sabemos, sí, que viene atentados, sí, en contra de esa nación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mensaje de Héctor Pérez. Ok, vuelvo a reanudar, creo que por tercera ocasión, creo, cuarta, vuelvo a reanudar. Sí, porque lo que dijo Héctor Pérez, sí, es que Dios va a mandar juicio no solamente en California, sino en varios estados, sí, de Estados Unidos, de la Unión Americana. Entonces, si Héctor Pérez dijo que Dios va a mandar juicio o va a permitir juicio, sí, sobre Estados Unidos en varios estados de la nación americana, quiere decir que viene como un atentado. Sí, como que viene un atentado. Sí, porque para que colapse la economía en Estados Unidos, yo no creo que baste con un huracán o con un terremoto. Para que provoque el colapso financiero en Estados Unidos debe haber algo más que eso, que algo natural. Tiene que ser algo como un atentado. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que se mostró hoy al atardecer en Florida? Se vio, sí, en el horizonte, sí, se vio una nube, sí, y arriba de la nube se vio como si fuera un hongo formado, ¿sí? Un hongo como cuando se forma un hongo, ¿sí? Cuando se detona una bomba nuclear. ¿Me explico? Entonces, es cuestión de que tú sepas interpretar una señal tan simple como esa, que no es casualidad, sí, que ayer Dios haya anunciado por medio de Héctor Pérez, sí, que viene juicio para Florida, y que hoy, 16 de julio, justamente cuando fue el eclipse lunar, sí, Dios haya mandado o haya permitido esa señal, justamente ¿dónde? En Florida. ¿Y dónde mandó Dios esa señal? Esa señal fue justamente en el mar. ¿Y qué es lo que anuncian los billetes de $100? ¿Sí? Los billetes de $100, sí, anuncia un atentado con un misil cayendo justamente en la costa este de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, sería muy tonto, ¿sí?, no creer a lo que hoy, sí, sorpresivamente, a lo que ayer sorpresivamente Héctor Pérez compartió en su Facebook o en su video, porque eso no estaba agendado. Sí, conociendo a Dios como es, que le gusta dar sorpresas, sí, solamente aquellos que tengan conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo proféticamente lo van a comprender. Sí, porque no es casualidad que justamente hoy, 16 de julio, sí, que representa el número 16, ¿qué representa el número 16? Sí, la edad en que María fue impregnada por medio del Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué también representa el número 16? El número 16 representa la fecha
en que Ricardo Salazar y la misionera Levi Eva de Gutiérrez anduvieron anunciando la caída de un asteroide o una estrella hace 3 años, 2016. El 16 de mayo del 2016, sí, Ricardo Salazar y la misionera Levi Eva de Gutiérrez anunciaron una caída de asteroide, ¿sí? ¿Y dónde lo anunciaron? En Puerto Rico. ¿Y qué dijo Héctor Pérez? Que viene juicio para Puerto Rico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está anunciando? ¿Sí? O anunció la tienda Walmart el pasado 9 de junio y lo compartí aquí abajo. ¿Sí? Está anunciando, ¿sí? La fecha 4 de julio, ¿sí? Y está anunciando una caída de un asteroide. ¿Sí? Entonces, o sea, no hay que ser, ¿sí? Un maestro para comprender esas señales. Sí, porque nosotros dijimos que los juicios anunciados, sí, hace 3 años, en el 2016, se cumplen 3 años después, 2019, cuando Israel cumplió 70 años como nación. ¿Por qué? Porque esa es la señal de Jonás encubiertamente, sí, en esas fechas. Y por si fuera casualidad, sí, yo dije ayer o antier que máximo 3 días yo abandonaba todo este asunto y voy con el siguiente tema. ¿Sí? O sea, ¿y qué dijo Dominic y qué dijo Héctor Pérez? Que Dios no permanece en el lugar donde no lo quieren. Espérame. Espérame. Sí. ¿Y cuándo se cumplen esos 3 días? El 17, ¿sí? Eso fue el 14, el 17 de julio, o sea, mañana. ¿Sí? ¿Y qué representa eso? El número 17. El número 17 representa el 17 de Tamuz. ¿Y qué representa el 17 de Tamuz, que es el 20 de julio? Representa, sí, las 3 semanas de aflicción para el pueblo judío o para el pueblo cristiano. Entonces, no es difícil dar la voz de alerta para el pueblo de Dios, sí, que a partir del próximo 17 de Tamuz, equivalente al 20 de julio, sí, equivalente a la fecha en que el espiritista Chico Javier, sí, anunció un contacto extraterrestre, sí, no es casualidad que a partir del día 17 de Tamuz o 20 de julio, sí, lo que Dios anunció ayer por medio de Héctor Pérez y lo que está anunciando hoy a través del eclipse lunar, se empieza a desarrollar a partir del 17 de Tamuz. ¿Por qué? Porque representa el nacimiento de un anticristo. Vuelvo a reanudar. Entonces, estamos dando la voz de alerta para que la gente que está en Estados Unidos, en California, salga de ella. Sí, y nosotros tenemos conocimiento que por medio de la misionera Levi Eva de Gutiérrez, ella anunció en el 2015, sí, que todo el pueblo cristiano que esté en Estados Unidos salga de Estados Unidos antes de que finalice el verano. Y nada es casualidad, sí, porque ella dijo, y lo tengo aquí el audio compartido aquí en mi Facebook, sí, ella dijo que salieran de Estados Unidos antes de que finalizara el verano, porque para esos tiempos o fecha, sí, iba a venir un colapso financiero y le iba a ser imposible al pueblo cristiano que está dentro de Estados Unidos salir, porque iban a incrementar los tickets o los boletos de avión, o se iban a inflar o iban a aumentar el precio a tal grado que nadie iba a poder comprarlos y iban a quedar encerrados en Estados Unidos. Y aquí tiene sentido con lo que Dios anunció, ¿sí? Cuando Donald Trump dijo que el 4 de julio iban a empezar las redadas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mandó un terremoto, 6.6 grados. Sí, y hace 2-3 días, el domingo si no mal recuerdo, cuando anunció Donald Trump, porque como que se suspendió, sí, de que habían iniciado las redadas en contra de los inmigrantes, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mandó un apagón, sí, en Nueva York. Entonces, lo que
Dios está anunciando y tiene armonía y está vinculado con lo que dijo en el 2015 la hermana misionera Levi B. de Gutiérrez, sí, es que el pueblo de Dios que está en Estados Unidos debe de salir de Estados Unidos antes que finalice el verano. Porque Ricardo Salazar compartió, ¿sí?, de que él vio, ¿sí?, de que Dios le mostró, sabemos quién es Ricardo Salazar, pero yo me quedo con lo que él dijo, ¿sí?, de que iban a cerrar las fronteras y que iban prácticamente a evitar que la gente que estaba en Estados Unidos pasara a México, o sea, los iban a aniquilar, los iban a matar. Sí, y esto concuerda con lo que anteriormente se ha dicho de que las fronteras se iban a cerrar. Entonces, si tú empiezas a unir los puntos, todo empieza a tener sentido. Con lo que dijo ayer Héctor Pérez, ¿sí?, y con la fecha 17 de Tamuz, 20 de julio. Sí, y con todo lo que hemos dicho a través de nuestros anteriores videos y estudios. Nada es casualidad. Podemos decir con toda seguridad, sí, que tanto el pueblo pueblo cristiano que está en Estados Unidos, California y los demás estados, salgan de esos lugares, sí, y váyanse a las zonas o ciudades que Dios, sí, les haya dicho. Sí, tomando en cuenta lo que dijo Héctor Pérez. Ahora, para el pueblo mexicano, si ya anunciamos que Dios estaba dando a entender que se iba a activar el volcán Iztaccíhuatl en la cordillera, sí, neovolcánica, que está justamente en el centro de México y que nosotros entendimos que iba a partir a México en dos, por eso se llama México el ombligo de la luna, ¿sí? Damos voz de alerta para el pueblo mexicano, ¿sí?, de que todas las personas que viven alrededor de la cordillera del eje neovolcánico, ¿sí?, salgan de esa zona. Sí, porque si Dios dijo a través de Héctor Pérez que la naturaleza o la tierra gime, sí, cuando la naturaleza o la tierra gime, ¿qué representa? Representa la tierra gimiendo, representa dolores de parto, o sea, representa terremotos. Y ya anunciamos, sí, que vienen terremotos para esa zona y se van a activar los volcanes. Entonces, ya para finalizar, anunciamos también, sí, que para Puerto Rico está profetizado la caída de un asteroide. Sí, está profetizado eso. Entonces entendemos que el pueblo de Puerto Rico debe prepararse para ese evento. ¿Por qué tanto? Espérame. Ya voy a terminar, espérame. ¿Por qué hacemos esto? Espérame. Sí, esto no tendría mayor relevancia, sí, ni nos estaríamos tomando el tiempo de hacer este live, sí, si no supiéramos lo que significa la próxima fecha 17 de Tamuz, 20 de julio. Si no supiéramos que los 6.000 años finalizaron, sí, que el arcángel Miguel ya fue levantado y todo lo que hemos dicho, si no tuviéramos ese conocimiento de lo que representa la fecha 17 de Tamuz, el próximo 20 de julio, no estuviéramos haciendo este mensaje de advertencia. Pero como tenemos conocimiento, y ya lo hemos compartido anteriormente, y ya no lo voy a decir, ya no lo voy a repetir, entonces hacemos este live, ¿sí?, advirtiendo al pueblo cristiano que se prepare para lo que viene y que no es casualidad que Dios lo haya dicho ayer, un día antes del eclipse lunar, o sea, el día de hoy. Sí, porque los eclipses lunares anuncian problemas para el pueblo de Dios. Sí, y esto está conectado con Israel, sí, y la guerra que se está desarrollando. Entonces, que no te sea raro, sí, que vengan conflictos para Israel fuertes, justamente en fechas históricas, dentro de 3 semanas históricas, sí, que se tienen registrados que en estas fechas, a partir de 17 de Tamuz, en las próximas 3 semanas, representa calamidades para el pueblo judío. Sí, que representa la destrucción de los templos de Jerusalén. Sí, entonces representa caos, calamidad, guerra. Sí, y si Héctor Pérez dijo, sí, que viene juicio para Estados Unidos y nosotros descodificamos, sí, el anuncio de Walmart, donde se ve que un
asteroide, ¿sí? Y si hay, hoy, precisamente, en medio de este eclipse lunar, Dios mostró una señal, ¿sí?, en Florida, como de un hongo, como cuando se forma un hongo en el horizonte, como cuando se avienta una bomba nuclear, nada es casualidad, porque tanto Estados Unidos como Israel están conectados. Entonces damos la voz de alerta, ¿sí?, para que el pueblo cristiano no tome a la ligera el mensaje que Héctor Pérez dio ayer. Porque para el pueblo cristiano, al ver ese video no le da mayor relevancia, no tiene sentido para ellos, porque no conocen de los tiempos, ¿sí?, de Dios. Pero para nosotros representa mucho, ¿sí? Y por lo consiguiente el mensaje es para el mundo en general, pueblo cristiano, pero solamente aquellos que tienen conocimiento podrán descifrar el mensaje. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Juicio para Estados Unidos, Florida, terremoto, ¿sí?, o atentados nucleares, ¿sí? Juicio para Israel, ¿sí?, a partir del 17 de Tamuz, que no sabemos lo que significa, ¿sí?, y por lo menos terremoto en el eje neovolcánico en la cordillera de México, o sea, activación de volcanes, ¿sí?, haciendo un resumen. Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar, ¿sí?, hay mucho de qué hablar, ¿sí?, mucho de qué hablar, pero por hoy es suficiente. Sí, ok, ya, va, lo último. Sí, me acordé. Gracias, Dios. ¿Qué representa? Sí, para uno representa juicio. La independencia de Dios con el hombre representa juicio, que es lo que anunció Héctor Pérez. ¿Estamos de acuerdo? Pero habrá personas, ¿sí? Habrá personas como nosotros que estamos fastidiados de este asunto. Y dijimos, ¿sabes qué? Es todo, se acabó. ¿Qué representa? ¿Sí? Mensaje de esperanza. Vuelvo a reanudar. Es importante lo que voy a decir. Está de más decirlo, pero vuelvo a reanudar. ¿Qué representa? Sí. Ok, batería se me acaba. ¿Qué representa? Sí, la separación de Dios con el hombre. Sí. Entendemos. Espérame, Alan. Ok, vuelvo a reanudar. Dios mío, se va a acabar la batería. Y espero terminar a tiempo. Sí. Voy a leer lo que representa para otras personas. Para uno es juicio, para otro es bendición. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo a través de Héctor Pérez que en Honduras se van a levantar ministerios de fuego. Entonces quiere decir que para unos representa juicio, pero para otros representa bendición. Y así dice el mensaje del día de hoy que compartí. Alcides Villadiego sí compartió esta palabra. Así te dice Jehová o Yahweh. Te he mantenido en el desierto como a un José. He permitido que sientas la traición de los que te rodean y la soledad del pozo donde muchos te han dejado. Pero quiero que entiendas que lo mismo que te han traicionado y que te han abandonado en tu soledad, ellos mismos tendrán que ver el levantamiento que hago hoy contigo y en la posición donde te establezco ya. Así que prepara tu equipaje y arregla bien tus maletas porque te saco de donde estás a disfrutar en grande de las bendiciones que te esperan. ¿Sí? Entonces para uno es juicio o aflicción, pero para otro es bendición. Si todas aquellas personas que Dios los metió en un pozo como metió a Josué, ¿sí?, pues yo entiendo que serán bendecidos, ¿sí?, y que Dios cumple, ya lo dije Dominic, ¿sí?, Víctor, también te lo dije, Dios cumple sus promesas en el tiempo de aflicción, y el tiempo de aflicción para Jacob es en verano. Entonces, lo que para unos es juicio o aflicción, para otro es bendición. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esta palabra? Que justamente está en mi cartel, representa que Dios va a sacar, ¿sí?, de la cueva a muchos y los va a colocar en posiciones de bendición, como Josué. Y lo siguiente que enseña, ¿sí?, es las 10 semanas del capítulo 91 del libro de Enoc. ¿Qué representa eso? Sí, representan los últimos 10 años que a nosotros se nos mostró que quedan a partir de 2020. Entonces, no es casualidad que en el mes, sí, o en la estación de verano,
que es en el mes de julio, que es donde históricamente a partir del 7 de Tammuz empieza el tiempo de angustia para Jacob. No es casualidad, sí, que en medio de este eclipse lunar Dios está anunciando la última semana, sí, que le queda, sí, al pueblo de Dios. Una semana, conforme enseña el libro de Enoc, es equivalente a 10 o a 7. Sí, eso es muy profundo, pero nosotros sabemos que a partir de 2020 nos quedan 10 años, sí, y esta historia se acaba en 2030. Por esa razón, la ONU está anunciando que antes de 2030 todos deben de tener injertado el chip. Nada es casualidad, nada es casualidad, pero eso es otra historia. Sí, entonces, ¿para qué? Ese es otro tema. Sí, entonces es lo que anuncio hoy, que no solamente viene juicio, sí, porque todo el mundo se asusta, todo el mundo llora. No, señores, el juicio es para los suplantadores, Jacob. Sí, viene juicio para los suplantadores o para los que desecharon a Dios. Para las naciones que se apartaron de Dios, para ellos el juicio, pero para el pueblo de Dios viene la cobertura de Dios, y no solamente viene eso, sino viene el cumplimiento de todas las promesas que Dios te ha hecho durante todo este tiempo y que te las va a dar justamente cuando más lo necesitas. ¿Cuándo es cuando más lo necesitas? En tu tiempo de aflicción. Entonces el pueblo de Dios no debe de estar, sí, afligido, sino debe de estar en alegría de que gracias a Dios, si vienen sus juicios, y Él va a reivindicarte o a sacarte del lodazal o del hueco o de la cueva en que estás metido, y Él lo permitió. Bendiciones. Bendiciones. 11:52 del martes 16 de julio. Los saludamos desde México. Sean bendecidos. Hasta luego.